Muy buenas noches, qué alegría verlos a todos, qué cantidad de gente linda y Abel, de verdad que nos hace reír, es inevitable. Muchas gracias por estar aquí. Voy a leer algo para presentar este panel de lujo, como ven, así es que con permiso voy a leer esto. Para la edición del libro que esta noche presentamos, La Piedra en el Camino, Neoclub Ediciones compiló buena parte de las reacciones y citas más interesantes en torno al fallecimiento del dictador Fidel Castro en noviembre de 2016, tanto en Facebook como en otras redes sociales, además en periódicos, videos, a través de declaraciones en la calle y por televisión, artículos, ensayos, humor gráfico, comentarios, entre otros. No solo algunos de los autores citados en esta compilación están aquí hoy, sino también varios de los artistas gráficos que colaboraron y probablemente todos ellos les darán sus impresiones sobre esos días y sobre su trabajo, por supuesto. De manera que este panel girará en torno a los sucesos que el libro recopila, una compilación que, como ya se ha señalado, no solo constituye un aporte significativo al esclarecimiento de la historia cubana más reciente frente a las manipulaciones castristas que seguramente vendrán, sino también una lectura agradable, diversa y, por supuesto, divertida. En mi caso, en lo particular, estuve entrevistando para Martín Noticias a la madre del grafitero Darío Maldonado, el sexto, quien calificó de secuestro la detención de su hijo en La Habana horas después de que se anunciara la muerte de Fidel Castro. Las palabras de denuncia que María Victoria Machado, la mamá del sexto, me dijo en esa ocasión aparecen reproducidas en este libro. Bueno, como saben, el sexto lo que hizo fue que horas después del anuncio de la muerte del dictador, pues salió a la calle, hizo un Facebook Live y en la fachada de una de las paredes del Hotel Habana Libre, pues escribió, se fue, y bueno, su firma, el sexto. Y por eso estuvo varios meses preso. Por supuesto, estuvimos cubriendo esa noticia constantemente y afortunadamente el sexto finalmente salió en libertad. Y estoy segura, y como él mismo lo reconoce, que gracias a los periodistas y a los activistas y a todos los que también estamos aquí constantemente abogando de una forma u otra por la libertad de los presos políticos en Cuba y por el respeto, por supuesto, a los derechos humanos. Sin más, los dejo con mi queridísimo Juan Manuel Cao, que va a moderar este panel. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Karen. No sé por qué se empeñan en invitarme como moderador, porque los que me conocen saben que soy cualquier cosa menos moderado. Y que voy a terminar siendo panelista y voy a dejar que cada cual haga lo que le da de gana. Sobre el libro, que me lo leí, aunque nadie cree que me leo los libros, ¿no? Antes tengo que aclarar algo. Cuando Isabel dice que mi primo, no sé si sabe que su verdadero apellido es Cao, lo de Añel es una impostura, ¿no? Lo de Cao lo oculta por razones obvias. Tampoco como periodista valgo nada, porque me acabo de enterar que la productora de mi programa, Ana Olema, que está aquí, tiene un libro sobre su padre, algo así, he escuchado, y yo soy el último en enterarme. Así que, Ana, ¿dónde está? Bueno, espero que me des una entrevista, ¿no? Es muy interesante. La Piedra en el Camino, que recuerda una canción mexicana, ¿no? Es muy interesante porque son los 9 días en que murió Fidel Castro. Pero la verdad es que Fidel no estuvo muriendo 9 días, estuvo muriendo 9, 10 años, ¿no? Y antes de dar yo tengo una extraña relación con la muerte de Fidel, porque en el 2006 yo voy a la Argentina y le hago una pregunta sobre una doctora que no dejaban salir, Lina Molina. Fidel Castro monta de cólera, se lo tienen que llevar, y 5 días después se enferma. Yo había regresado 3 días antes, o 2 días antes de su enfermedad a Miami, normal, no pasaba nada, y ese 5.º día llego al canal donde trabajo de televisión y hay como 20 personas aplaudiéndome. Y yo dije, aquí hay una broma que está pasando, no entendía, ¿no? Y a partir de ahí mucha gente me ha culpado de la muerte. Ya lo Te agradecido. Te agradecido. Sí, no, pero además es un problema tremendo porque si se lo toman en serio desde La Habana. Y todavía hay gente que me habla de esa extraña casualidad, ¿no? De que 5 días después de haberse molestado conmigo, pues el hombre enferma. Pero esto lo traigo a colación porque no fueron 9 días, fue agónico, fueron 10 años, ¿no? Y les dio tiempo a ellos a hacer esta extraña transición. Y ahora les está dando tiempo a hacer esta segunda que piensan terminar el 24 de febrero. Por lo tanto, yo creo que sí, que vale la pena
libros como este y otros más, porque lo extraño es que Fidel Castro está siendo el líder cubano más rápidamente olvidado. Si la televisión y los medios de prensa en Cuba no se empeñaran en deificarlo, convertirlo en una suerte de deidad mediática, nadie lo recordaría. Habíamos hablado en el programa alguna vez con Ana precisamente de que Fidel no dejó un libro escrito por él, no deja una filosofía, no hay un pensamiento fidelista, no hay una ideología, no hay una estructura política que tú puedas decir, no es como Carlos Marx, no es como Lenin, no deja nada, un mal ejemplo de lo que queda, ¿no? Y vale la pena, ahora que se cumple un año de su muerte, recordar que se nos está olvidando, ¿no? Y no se nos puede olvidar porque, y yo creo que a lo largo del panel podríamos discutirlo, Fidel Castro no fue una casualidad. O sea, cuando Fidel Castro dijo, vamos a hacer una reforma urbana, vamos a hacer una reforma agraria, vamos a estatizar, vamos a nacionalizar, todo eso ya estaba en el lenguaje político de los cubanos desde el año 33. Y ya estamos viendo la amarga lección de que Fidel Castro lleva un año de muerto, puede desaparecer Raúl, y sin embargo el sistema sigue allí. Y tenemos que cuestionarnos, que es la única frase que no es mía, que es de René Ariza, ese dramaturgo cubano maravilloso, con la que termina la película de Orlando Jiménez Leal, La Otra Cuba, ¿no? Conducta impropia, siempre me equivoco, ¿no? Es conducta impropia, que a René Ariza le preguntan que si el problema de Cuba es Fidel Castro, él dice que no, que el problema de Cuba es el Fidel Castro que todos llevamos dentro. Y eso es una frase que parecía un juego de palabras y ha resultado ser lamentablemente profunda. Hecha esta introducción, como ya no vengo de moderador, me he metido ya directamente de panelista, le paso a Lilo Vilaplana, que es el hombre del momento, porque es el director de Leyendas del Exilio, la palabra para que, no sé, moderes. Mira, ¿sabes qué? No, el de cara. Sí. Está más cerca. Me soltó la papa caliente. No, yo voy a hablar un poquito, me gusta hablar un poquito, pero viendo del libro, hoy me llama un amigo mío, el violinista Alfredo de la Fe, y me dice, estoy en Nueva York. Empezamos a hablar ahí, y dice, estoy con mi mamá, tiene Alzheimer. Se acuerda que es mi madre, todo lo demás lo he olvidado, pero si le menciono a Fidel Castro, dice, ay, sí, o sea, si él quiere oír a una madre decir insultos, o sea, ¿qué daño le hizo que ella recuerda a Fidel Castro? Y lo recuerda como eso, como otra. Entonces, él me decía eso, dice, cada vez que le quiero oírla, o sea, ese es un asesino, se acabó con nosotros. O sea, la señora Juan Alzheimer solamente reacciona al nombre de Fidel Castro. Eso fue hoy, yo iba a cambiar el aceite con mi mujer y eso, y me llama mi amigo de 100 meses y dice, oye, a propósito voy a contarlo esta noche. Mi madre está peor, ¿Sí? Solo reconoce a Trump. Y por lo demás, yo quería decir que leí el libro está muy chévere. Yo no creo que sea peor. y lo que digo es que en Cuba decretaron duelo por la muerte de Fidel. En Miami la gente sale espontáneamente a celebrar. Eso lo dice todo. Cuando coges a una persona y tú le impones el duelo y los demás festejan y lo hacen como es, de manera espontánea, entonces bueno, el que lloró, no sé quién será el cabrón ese. De verdad que mucho hizo sufrir Fidel Castro a nuestro pueblo. Los Castro ha sido una pesadilla. El país, si lo hubieran agarrado en el 59 y estuviera mejor, bueno, perfecto, pero es que está peor. Está, o sea, 1000 veces peor, la familia dividida, todo es destrucción, no hay que explicarse a nadie. Yo a veces me río cuando veo estos ciberguerrilleros, ciberbirros en la red, que empiezan a defenderlo y defenderlo. Dicen, pero ven acá, ¿qué estás defendiendo? Y no saben qué defienden. Bienvenido el libro de Daniel, y que le paso el bate a otra gente, porque hay varias personas que quieren hablar y hay gente, buenos conversadores como que está a mi derecha. Entonces, pero tú eres moderador, ¿no? Se suponía, a mí me dijeron que yo no me venía a leer el papelito.
Señores, una pregunta que yo me hago. ¿Quién fue el artista que hizo la piedra? Porque eso está fuerte. Un ruso. ¿Eso qué cosa Gente fue? que lloró. Una felicidad. ¿Qué fue eso? Ya que estamos hablando de la piedra, o sea. No es que hayan hecho la piedra, sino que tuvieron 6 años antes. Señores, o hay muy poco talento o son anticastristas. Definitivamente. Le paso la palabra a Adriana. Es una piedra en el camino. Una tremenda piedra. No sé cómo empezar a decir lo que creo. A mí me interesa mucho abrir un poquitico el diálogo, no solo a la perspectiva ombliguista nuestra, cubana. Aquí hay gente de muchas nacionalidades distintas, España, Perú, México, etc. Es importante que un texto así sea capaz de traducir a un idioma internacional y sobre todo a un nivel de entendimiento internacional lo que significa el trance, digamos, el concepto Castro dentro del contexto, ya no solo nuestro, sino también entendible por una sensibilidad, por un humanismo, por una entelequia que sea capaz de solidarizarse con eso. Yo tengo una gran crítica con respecto a nuestra disidencia en muchos casos, y es precisamente por la capacidad reductiva de autorreferenciarnos. Hemos vivido tanto tiempo escuchándonos a nosotros mismos que necesitamos una experiencia extracorporal casi, una experiencia de trascender el sentido del territorio, porque creo que el cubano está atrapado por su propio territorio. O sea, los de afuera dicen que Miami no existe, Miami dice que La Habana tampoco. Entonces la historia de Capuletos y Montesco, la historia de yin yang, masculino femenino, hay que trascender el sentido binario que infiere ese pensamiento reptiliano de segregacionismo. O sea, mi texto realmente no es un texto filosófico, tengo 2 textos en el libro bastante abundantes. Es un texto que es casi un terrorismo mental, o sea, no son ideas, y si son ideas, acaso lo son, más que explicarnos, me interesa que estallen. O sea, me siento quizás como Cioran, un filósofo aullador, alguien que tiene que ver con el espíritu beat de Allen Ginsberg, cuando decía: yo he visto las mentes prodigiosas de mi generación destruidas por la locura, he visto manicomios invencibles, bombas monstruosas, viejos que sollozan solos en los parques, niños que gritan debajo de las escaleras. Detrás de sus apartamentos hacinados todavía ni siquiera la libertad nos tocó. Infinites moles de cemento y hormigón elevados como inmensos Jehovás, humos y antenas sustituyen a los ángeles. Todo va siendo arrastrado por la corriente del río americano. Oh Moloch, o sea, es su aullido, es su pretensión de trascender el propio contexto americano y ser entendido por individuos seculares cualquiera, de cualquier litoralidad, que sean capaces de poner sobre su corazón un pétalo de ternura, un pétalo de belleza. El mundo está enfermo por falta de belleza, y creo que todos esos dictadores, todos esos tiranos, en el sentido más prosopopeico, más ontológico, más trascendente, son feos, no son saludables. No vamos a hablar de ideologías, izquierdas, derechas. La izquierda no es más que una derecha que no ha subido al poder. El yin yang masculino, volvemos a la binaria. Tenemos que trascender ese sentido de lo que deseamos y de lo que deploramos. Nadie puede vivir solo la mitad de su vida. Nadie puede vivir solo oscilando en el lado persecutivo. No se puede vivir militando contra el mal sin realmente apropiarnos de un poco de odio. O sea, deberíamos ser el mundo que queremos ser, pero para hacerlo, algo
de nuestro corazón tiene que tocarse, y no a través de una ideología, sino a través de palabras que tienen que ser reivindicadas como salud, decencia, honestidad, honor, virtud, más allá del contexto ideológico. O sea, cuando tú hablas de civismo, la cívica fue prohibida en nuestras escuelas. Y es la mínima formación moral, ética, relativa, médiance, que habla del ser ahí. El ser ahí para Heidegger significa el ser preparado, el superhombre preparado para comprender. Y comprender no se ejerce a partir de una crítica binaria. Las discusiones de sí o no, me gusta o no me gusta, son banales. Tenemos que trascender esa binaria para encontrar que más allá, realmente parafraseando lo que Cao decía al principio, tenemos que aprender a aniquilar al Fidel que está dentro de nosotros. O sea, a anular, disolver y encontrar la divinidad manifiesta interior, más allá de las ideologías, más allá de los convenios, más allá de las políticas y más allá de lo que se entiende como justicia. La verdad dejó de interesar cuando la información es mercado. A nadie le importa la verdad. A nadie le importa la libertad. No somos libres. Si tú pagas una hipoteca, no eres libre. Ocupas un espacio determinado, un cuerpo determinado. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esos grados de felicidad? Aquí somos libres, allá no. Nadie en este mundo es libre. A partir de ahí nosotros, cada cual escoge su sendero. La única libertad de determinación que existe es la posibilidad de entronizar dentro de tu alma un pétalo de ternura que atienda a la salud, a la belleza. Cuando el cosmos habla en términos de belleza, habla en términos de armónicos de conciencia, habla en términos de resonancia mórfica, habla en términos de genésica de la salud. Ese es de alguna manera lo que me interesa con mi texto en el libro, que a lo mejor es una rara avis. Yo llevo más de 30 años viviendo en España y necesito explicarle mi drama a un español que no conoce mis códigos, no conoce mi sufrimiento, no conoce mi vida, no conoce la celebridad o la oscuridad que me acontece, y necesito que él sea capaz de sensibilizarse en el sentido más humano, trascendiendo todos los marcos ideológicos y especulativos. O sea, lo dejo ahí por el momento. Yo siempre creo que más allá de lastimarnos o quejarnos, que es el gran deporte internacional, la queja de los paraísos perdidos, lo importante es la capacidad que tenemos de regenerarnos y sobre todo de hacer jardines de nuestros desiertos. Primeramente voy a agradecer a los iniciadores de esta, dar las gracias por la invitación de estar acá en esta interesante puesta en serio. Yo represento aquí dos funciones para mí primordiales. La primera, venir a Miami a seguir siendo una piedra en el camino para Fidel Castro. Y la segunda, por viejo, pues esto es más viejo. Voy a numerar nuestra inicial periodo de gráficos con gente que fue muy valiosa en Cuba en los años 59-60, cuando todo empezaba, cuando teníamos sueños de que íbamos a hacer una cosa lindísima. Todo se vino abajo, pero dramáticamente. No es Posada, Chao, Fero, Fornés, son nombres que hicieron mucho arte en Cuba en los 59-60 y que hacían cosas bellezas, lindas, prohías. O sea, ya se habían iniciado la fuga de los Arroyitos, Silvio, Loaces,
pero quedaba Prohías todavía. Prohías fue el primer caricaturista que Fidel Castro expulsó de Cuba cuando descubrió en una caricatura lo que hizo en Oriente cuando fue a firmar la ley de reforma agraria. Subió con el Consejo de Ministros, que todos eran burgueses, y Prohías los pintó con bombines. Y Fidel delante de todo ello, cuando llegó a La Habana, Fidel lo expulsó públicamente por radio, por televisión. Eso después Prohías vino para acá y fue grandioso en la obra del Espía contra Espía aquí en Estados Unidos. Pero yo pertenezco al primer grupo que formamos en el 59, cuando yo me graduaba de periodista. Ya había sido músico antes y empecé en el propio 59 en el periodo Combate, órgano del directorio revolucionario. Ahí conocí a todos los comandantes de la revolución de fuego, toda gente joven, gente valiosa, que muchos ya no están con nosotros, otros se han perdido, en fin, todo aquello terminó. Trabajé en Bohemia, trabajé en Fundador de Palante, llegué a trabajar en Revolución, en Juventud Rebelde, en toda la prensa cubana, en toda. Y sigo aquí en Miami, con el mismo entusiasmo, con el mismo amor a lo lindo, a lo bello, a lo que va a volver a ser Cuba de nuevo, porque estoy seguro que va a volver a ser no lo mismo, pero sí una cosa grande. ¿Por qué? Porque somos gente buena. Y para mí es una satisfacción estar entre todos estos compañeros, amigos, que nos unimos cada rato y satisfactoriamente pasamos buenos momentos. Se quedan más jóvenes. No, es difícil con este panel tan entusiasta, pero yo sí quería pues aprovechar la oportunidad, creo que es importante hacerlo, y es hablar un poquito del camino que vamos. Por ejemplo, me encantó lo que contó ahorita Juan Antonio Blanco, de eso de que le mandaron tarjeticas de Navidad a los represores en Cuba para los que no estaban en la intervención de Juan Antonio. Y eso fue así genial, me quedó eso grabado en la cabeza y me parece genial. Y creo que es también muchas de las cosas. Esta noche se habló un poquito más de Facebook y de las redes. No me gustó, la verdad, porque yo creo que uno tiene que estar siempre adelante con la gente que es joven, ¿verdad? García Márquez dijo una vez: si uno no se monta en el tren de los jóvenes, se puede quedar a pie. Entonces yo creo que la cosa no es ser viejo, sino ponerse viejo o seguir siendo joven. Entonces yo creo que es importante porque en Facebook hay una fuerza grandísima, incalculable, que mucha gente no conoce, ¿sí? Nosotras, las jóvenes que estamos metidas en Facebook, aquí está mi compañera Mayra, que estamos ahí, y estamos haciendo muchas cosas increíbles. Y creo que una de las cosas de las que más nos alegramos es, bueno, ahí estuvo Ana también muy adelante, ¿verdad, Ana? En toda la campaña que se hizo con el cesto, ¿sí? Él lo reconoce públicamente, y mucha gente, cuando nosotros nos llega la información de que algo está pasando, alguien, no sabemos a veces ni quién es, porque ellos se aprovechan más de los desconocidos, ¿verdad? De la gente, mientras menos se conoce, más abusan en Cuba los represores. Entonces ese nombre que ha sido desconocido hasta ese momento y que se aprovechan para abusar, nosotros lo cogemos en Twitter, en Facebook, y bueno, yo creo que soy una de las que menos hace, porque hay otras personas que sí, como Barbarita Travieso, Liu, Ana Olema, que tienen un dedo prodigioso para el Twitter, ¿no? Yo también participo, pero creo que no las alcanzo a ellas, trato de hacerlo, pero conseguimos muchas veces que esa persona que hasta ese momento fue desconocida, lo libere, lo ponga a veces hasta de 72 horas en la calle. Para eso sirve Facebook, para eso son las redes sociales. Y alguien, como decía ahorita, se va al baño, se hace una tortilla. Bueno, si las personas no tienen otra cosa de qué hablar, pues eso es lo que ponen.
pero cuando uno tiene una misión que cumplir, ¿sí? Y nuestra misión acá es apoyar a esa oposición, ¿sí? Y en estos días yo he estado con mucha paciencia leyendo la autobiografía de Fidel Castro, que la he comentado a algunos amigos, difícil de leer. Estoy por el segundo tomo, que es una cosa así, hay que leerse 4 hojas al día y no más, porque se vanagloria de que fue en vida, ¿sí? Incluso considera que su autobiografía sean los lineamientos para el futuro de los jóvenes líderes. Pero eso no es de Norberto Fuentes. No, no es de Norberto. Norberto trabaja el libro, pero la fuente original Fidel se la da en casete y en escrito. Él lo explica ahí cómo lo hace. ¿Sí? Yo sé que Norberto la gente no lo quiere leer porque no es de Norberto, ¿sí? Incluso yo creo que Norberto sale de Cuba, y eso lo digo en pura especulación, con la misión de sacar ese libro, porque él quería, Fidel Castro, que ese libro se conociera. O sea, casi siempre cuando la gente escribe su autobiografía trata como de justificarse, ¿no? Y de decir, no, eso no era así. No, él dice ahí, yo lo hacía. Y una de las cosas que les quiero contar, que es de las últimas que me he leído y me ha impresionado mucho, es cómo él inicia la contrarrevolución, ¿sí? Él cuenta que al segundo día de instalarse en el Hilton, no sé si saben de la historia, que fue un piso completo del Hilton, entre otras cosas, de la actual Habana Libre, entre otras cosas dice, cuando llevaba 2 meses ahí, el dueño osó cobrarme, y lo que hizo fue que le quité el hotel. Esa fue la intervención primera. Entonces, él hizo, al segundo día de estar instalado en el Hilton, según cuenta él, le pidió a Celia Sánchez y a otras personas cercanas a él que le consiguieran unos muchachos jóvenes que fueran potencialmente enemigos de la revolución, pero que habían sido muchos del movimiento 26 de julio, del directorio, es decir, que habían sido muchachos guapos de todas las provincias. Entre ellos, lo digo porque lo nombra en el libro, ¿verdad? Que estaba Luis Felipe Bernaza, el cineasta. Uno dice, así mismo dice, lo digo porque ya se murió. Entonces llamó a esos muchachos, uno por uno, y se reunió con él, con cada uno de los muchachos, y le decía, hasta ahora tú has sido un actor de la revolución, del 26 de julio, del directorio, según donde fuera, pero ahora vas a servir a la revolución de otra manera. Tú vas a ir a tu provincia y vas a empezar a aglutinar gente que quiera estar contra la revolución. Y así a cada provincia mandó 3, 4, 5 de esos en esas jóvenes. Sé que casi todos venían de la media, pequeña burguesía, pues sabemos que esos fueron los muchachos que realmente lucharon con el directorio revolucionario, con el 26 de julio. A Santiago, a cada provincia, mandó estos muchachos, y él dice, todos van a gloriar que cerca de 25.000 de los fusilados en esa época se lo debe al trabajo de estos muchachos jóvenes que él infiltró. Entonces, de ahí viene, sí, que él siempre ha creído, y mucha gente cree, que toda la oposición en Cuba es vendida, ¿sí? Porque él se encarga, él y su aparato, de estar diciendo todo el tiempo y de confundir, porque una de las cosas que él dice también, y que yo creo que mucha gente lo ha dicho, que su arma principal ha sido siempre la desinformación, desinformar, ¿sí? Tergiversar, todo lo tergiversaba, todo lo desinformaba, y resulta que eso de que dice que cada cubano lleva un Fidelito dentro, yo creo que era que Fidel sacó de los cubanos lo más malo, ¿sí? Y después con la lucha de clase, el odio al rico, envenenando todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no están acostumbrados ahora a que realmente hay un grupo de personas que no le tienen miedo, que realmente son, y nosotros seguimos en esa cuerda, ¿sí? El otro día Ana poníamos mucho, no me sumo a hablar mal de ningún opositor en Cuba, como dice el libro, es opositor y es inocente hasta que me prueben lo contrario, ¿sí? Entonces, acá tenemos una actitud a veces de mucha reserva, ¿sí? Con los opositores, le llaman tour oposición, porque nos molesta que viajen, porque en los años 60 los presos políticos tenían que salir, no podían ser, pues no querían salir. Bueno, ahora ha surgido un nuevo equipo, los opositores que se molestan que el otro opositor viaja.
Exactamente. Muy cubano. Muy cubano. Entonces, pero nosotros tenemos que enfrentar eso, ¿sí? Y lo tenemos que enfrentar porque hay que quejarse. Al contrario, hay que hacer. Yo creo en eso. Entonces, es una oportunidad no seguir hablando de Fidel, porque ya, la verdad, hay que hablar de él para entenderlo, ¿sí? Y para no dejarnos manipular. Hemos sido manipulados sentimentalmente. Ahorita decía Idabel, mandamos medicina. Bueno, y yo me pregunto, si mi hermana me llama y me dice que mi sobrina tiene una piedra en el riñón y que no hay medicina y que le van a sacar un riñón, ¿qué hago? No le mando la medicina. Entonces está uno siendo manipulado, ¿sí? Y ellos lo saben. Y ellos lo saben, claro, lo utilizan. Claro, pero ahí es donde, claro, Idabel, pero ahí es donde nos ponen, claro, pero ahí es donde nos ponen contra la pared. Nos manipula, entonces hay que ser fuerte. Claro. Rapidito. Cuando yo viví en Cuba, yo salí de Cuba a los 16 años, mi papá es un refugiado político. Mi papá siempre, yo crecí escuchando a mi papá decir, aquí embargo no, vivíamos en Cuba, repito, embargo aquí no, aquí lo que hay es que poner un bloqueo, que en un mes se cae esto. Mi papá salió de Cuba como refugiado político. Al mes mi papá nos estaba mandando dinero, porque con el hambre de la familia no se juega. Entonces, mientras vivíamos en Cuba, mi papá estaba a favor de un bloqueo total. Mi papá, por supuesto, sigue pensando que hay que poner condiciones al régimen porque es una dictadura. Pero nos mandaba dinero porque no iba a dejar a sus hijos desamparados. Y eso es lo que pasa con la grandísima mayoría de la familia cubana. Y hay que entenderlo porque todos hemos pasado por eso. Pero nos tenemos que sentir poderosos como exilio y sentirnos cubanos y presionar ese régimen. Hay que presionar, pero con el hambre de la familia no se juega. Pero ellos saben que... Y ellos lo saben y manipulan. Igual que un opositor dice algo y lo primero que hacen es chantajearlo, intentar chantajearlo o agredir a la familia porque saben que eso es lo que más duele. Estamos lidiando con un régimen que sabemos que es una dictadura férrea, eso no es secreto. Pero al mismo tiempo, si tú tienes a tu madre que se está muriendo en Cuba, por supuesto que le vas a mandar. Por supuesto, todos lo hemos hecho. Es normal, porque es la familia. Déjame decir, su periodística, el padre de Karen no era cualquier opositor, fue uno de esos 10 valientes profesores universitarios que escribieron una carta a Fidel Castro pidiéndole la renuncia con la de Brasil. O sea, que ahora que honor merece. Gracias. Gracias, y por supuesto que mi papá es mi orgullo, de siempre. Vamos a la piedra. Ya está. ¿Qué va a decir a eso? ¿Se oye, no? Sí. Si quieren los españoles. El libro que trata sobre el efecto de Fidel Castro, de la muerte de Fidel Castro, no de su ausencia, sino del hecho de que dejó de ser, en todos nosotros de alguna forma nos marcó. Algunos de una forma, otros de otra. En mi caso personal, voy a hacer una historia cortica. Cuando llegó el desastre en el 59, yo tenía 8 años. Y tuve la oportunidad de que en la librería de Obispo, la Moderna Poesía, todavía existía el capitalismo y una firma norteamericana llevó guache, o sea, acuarela para los que no, para que se podía dibujar con los dedos, no usar brocha ni nada. Y a mí me llevaron ahí, yo era un niño, yo estaba en aquella atmósfera y pinté un cuadro de Fidel Castro con los dedos. De más está decir que me gané el primer premio. Me regalaron una caja que más nunca utilicé porque yo decía que eso era asqueroso. Regalaron el grama, ¿no? No, fue así. Y sin embargo, 32 años después, yo siendo un Peter Pan de los que se quedó allá en Cuba, me da la tarea de empezar a hacer caricaturas en contra de Fidel. En la comparación de que me había ganado un premio haciéndolo a él y después. Pero ¿qué ocurrió? Yo soy de la generación que precedió al maestro. O sea, bueno, perdón. No, todavía que vino después del Señor. Que sucedió al maestro. Bien.
La generación mía hizo el DDT, para adelante, todas esas cosas, la gente joven. Yo nunca quise participar. Y me sacrifiqué como individuo a no hacer parte de esa cosa, porque sabía que cuando hiciera la primera caricatura de un osito cayendo, a la segunda iba a ser una caricatura contra el imperialismo o contra la gusanera. Y yo era parte de ella. O sea que tuve que esperar casi 32 años para hacer mi trabajo. ¿Cuál es mi venganza? Pues yo llegué al exilio en el año 92 y comencé en el año 94 a publicar en Herald contra Fidel, todo el tiempo. La gente me preguntaba, pero tú no escribes, tú no haces caricatura en contra de... No, mi meta y mi fin es hacer caricatura contra Fidel, porque me metí 32 años sin poder hacerla. ¿Y qué hacías en ese tiempo? En Cuba yo hacía una caricatura sobre Fidel y la rompía. ¿Y qué publicabas? No publiqué nunca. Ah, eso es que... La gente del DDT, que te lo pueden decir ellos, todos eran mis amigos. Wilfredo Torres, que estaba, no sé, pensé que estaba aquí. Wilfredo Torres, que cuando ella era director me decía, ¿pero tú no vas a colaborar con nosotros? Y digo, no. No, ¿por qué? Porque sé lo que iba a pasar después. Y nunca pensé que podía salir, te voy a ser sincero, salí de puro milagro. Y llegué aquí y empecé a publicar, y empecé a hacerlo de una sola forma, con un solo objetivo. La piedra ni en el zapato ni en el camino, en mi cabeza estaba la piedra. Y lo hice así. Y no me arrepiento de ello. Hoy en día no estoy haciendo ya nada, porque ya se murió el individuo, ya no me interesa. Hago algunas boberías, pero estoy enfocado en otro proyecto para contestarte a ti. Estoy haciendo la historia de los chinos en Cuba. Estoy haciendo la historia donde estoy rescatando todas las vivencias, todos los problemas, las inquietudes, el contacto de las religiones afrocubanas con los chinos, que la gente ignora esa parte. Lo que comían, lo que sufrían, la parte del dinero, la parte de las impresiones, los amores, las parejas, la creación de la mulata china, que es una de las grandes aportes de los chinos. Además, que lo dije ahorita, pero bueno, lo voy a repetir ahora, además de la inclusión de la corneta china en una conga santiaguera, que si no hubiera sido por los chinos, la conga hubiera sido otra cosa. ¿Tú sabes por qué los chinos le dicen nada? No fue Wilfredo Lam. No. Wilfredo Lam, no. Y Dalí, Wilfredo Lam, el mío. ¿Tú sabes por qué los chinos le dicen nada? Sí. Te lo cuento. Bueno, eso viene de la época del Canal de Panamá. Eso está en el libro, bueno, voy a hacer un adelanto. Cuando los chinos llegaron al Canal de Panamá, muchos fueron a trabajar ahí. El protocolo lo había creado el ejército norteamericano. Pero un chino habla chino, no habla español. Y cuando llega de China no entiende nada. Y el español le preguntaba, y en China, como en Rusia y en Asia, el patronímico va adelante, o sea, el padre. Entonces, esa es la razón por la que usted se va a encontrar una pila de chinos en Cuba que tienen apellido León. Y es León, pero León es más cercano al León. Y así. Ahora, le decían, chino, narra tu historia. Tú narra tu historia. Y el chino entendía que para hablar había que decirle primero la palabra narra. Y entonces, con el poco español que hablaban después que fueron cogiendo, decían, yo narra, querer, trabajo, bodega. Yo narra, querer, negocio. O yo narra, querer casar con mulata, con negra. Entonces, los cubanos, que son chotas por antonomasia genéticamente, empezaron a llamarle a los chinos narra. Pero ¿qué ocurrió? Eso solamente ocurrió con las oleadas de chinos que llegaban a Cuba, que no eran los curíes, ya los curíes eran otra cosa. Pero a los curíes eran los que llevaron como braceros de 8 años de contrata, todos quedaron bajo el nivel. Entonces por eso es que los viejos, la gente vieja le dice a los chinos, narra. Ya hoy no lo dice nadie. Tu versión está muy buena, está mejor que la mía, pero yo no.
La que yo tengo me la dijo mi padre, que fue uno de los narras. Porque mi padre nació en 1903, llegó al canal de Panamá con 16 años y le hicieron esa historia, o sea, le hicieron ese procedimiento. Mi padre estuvo 48 días en Triscornia cuando llegó a Cuba. Y cuando terminó todo ese proceso que me hace la historia de lo que comían, de lo que lo trataban, que había que pagar 20 centavos diarios, que en aquella época 20 centavos es como 400. Cuando él terminó todo eso, lo montaron en una chalupa él y varios españoles que venían de Filipinas. Por eso es la famosa cosa del chino de Manila para Cantón. Cruzaron la bahía, lo dejaron ahí y le dijeron, mira, esta es La Habana, búsquese trabajo, buena suerte y sálvese que pueda. Gracias por recoger las impresiones de las personas que habían comentado sobre la muerte del tirano Castro. Gracias a Isabel, gracias a Armando por este evento maravilloso y que se sigan creando espacios como este para poder hablar, debatir y cada cual sacar sus cosas al sol. Conclusión. No, gracias a ustedes, de verdad.